Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Comentábamos en Ecomundo sobre que los 34 bancos que operan en los Estados Unidos habían superado el test de estrés de la Reserva Federal, que sometió a prueba su habilidad de resistir los shocks económicos, mostrando que las firmas se han ido reacomodando a dominar algunas de las terribles y las temibles revisiones, y son muy temidas, para poder mantener una banca sana. Y esto es un elemento interesante. Todas las entidades sujetas a la primera fase de las pruebas anuales superaron los umbrales mínimos. Y ahora vamos a ver en el día de hoy el tema de la banca europea, que sí se mantiene con serios problemas de rentabilidad, y luego comentaremos todo el tema de un informe puesto a circular del Banco Internacional de Pagos, el BIS, presentado en el día de ayer, y que presenta un análisis ya sobre la banca internacional, que probablemente no nos dé tiempo a agotarlo en el comentario de hoy. Pero en relación a la banca europea, es importante que su negocio principal no cubre en el momento actual el márgenes de intermediación, y las comisiones ya representan el 23% de los ingresos netos totales. El problema es que no hay demanda solvente de crédito, y esto, decíamos, está estrechamente vinculado con la situación de la lenta recuperación de Europa y de la zona euro luego de la gran recesión 2008-2009. Los coletazos de esta gran recesión y el entorno de bajos tipos de interés que hemos visto tanto en Estados Unidos, en Europa como en el mundo, están penalizando seriamente a esta banca en Europa, que a diferencia de Estados Unidos, que ha tenido una recuperación más pronta, con políticas monetarias y sobre todo políticas fiscales que permitieron ayudar en términos de lo que es la recuperación que ha mostrado la economía norteamericana. El margen de intermediación no logra cubrir en el caso europeo todos los gastos de explotación, lo que deja al negocio bancario en un lugar complejo y que obliga a este sector a cambiar su estructura de ingresos para intentar mantener su rentabilidad. La crisis económica tuvo un intenso impacto negativo en la banca, que obligó a realizar una reestructuración del sector, con duros ajustes de capacidad y una fuerte inyección de ayudas públicas para enfrentar la situación. Sin embargo, pese al esfuerzo realizado, el negocio bancario europeo sigue teniendo un problema de viabilidad, ya que su rentabilidad actual, por las siglas ROE, del 5,2% para grupos consolidados y de 2,8% en el caso del negocio doméstico, no alcanza el mínimo exigido por los inversores, es decir, el coste del capital, que es igual a entre un 8 y un 10%. En el caso concreto del negocio doméstico, desde el 2016 y por primera vez en el siglo XXI, el margen de intereses que obtiene la banca por intermediar los depósitos y transformarlos en préstamos es inferior a los gastos que ha de asumir. Y esto es un tema fundamental. Si los gastos son mayores, pues indiscutiblemente que tenemos déficit para el negocio, Actualmente dicho margen solo cubre el 92% de los gastos, es decir, que hay pérdidas. La presión regulatoria, al mismo tiempo, el todavía elevado volumen de activos problemáticos, es decir, aquella parte de la cartera que tiene morosidad o que está próxima a la morosidad por los índices de rentabilidad bajos de las empresas, que son unos 192 mil millones de euros, y el endeudamiento que acumula el sector privado,
que equivale a un 166% del Producto Interno Bruto, condicionan la recuperación de la rentabilidad del sector, según destacan los expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVEA. Interesante este instituto especializado en estos temas. Ante esta difícil situación, la 8ª jornada sobre el sector bancario español, organizada por el IVIE en colaboración con la Universidad de Valencia, que fue celebrada recientemente, en la pasada semana, ha analizado los cambios que serían necesarios para recuperar la rentabilidad del sector y afrontar los retos del futuro que se le plantean. Joaquín Maudus, que uno de los expertos de este instituto, pues planteó en su análisis en esta jornada de la situación del sector que en primer lugar la necesidad de seguir ajustando la capacidad instalada para mejorar la eficiencia pese al cierre de sucursales ya ejecutado. Los costes unitarios han aumentado desde el 2012, es decir, pese a que ha habido un cierre de sucursales para reducir los gastos y los costes, no obstante, estos han aumentado desde el 2012 y la eficiencia ha empeorado 11 puntos desde el 2007, como consecuencia del hundimiento del margen bruto de intermediación y la caída del activo. En este contexto es necesario seguir ajustando, dice Maudus, la capacidad instalada, teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso de España, que es el país de la Unión Europea con oficinas más pequeñas, con solo 6,3 trabajadores por sucursal. Imaginémonos una sucursal con 6,3 trabajadores por sucursal, frente a la media de 15,2 de la Unión Europea y con una densidad de la red de las más elevadas, 1.493 habitantes por oficina, frente a 2.170 de medio en los países de la zona euro. Otro de los aspectos destacados por Joaquín Maudus ha sido el cambio obligado en la estructura de los ingresos, que ya ha comenzado a producirse. El peso de los ingresos netos por intereses del negocio bancario, en el caso de España, ha caído 5 puntos porcentuales entre 2012 y 2016, mientras que las comisiones han crecido 4 puntos porcentuales, hasta representar el 23% de los ingresos netos totales. Es decir, que a menor margen, pues se aumentan las comisiones para que la banca pueda mantener sus niveles de actividad. Es de prever que las comisiones sigan ganando mientras los tipos se mantengan reducidos, dice el experto. En el encuentro se han identificado algunos de los elementos de mayor preocupación que se ciernen sobre la banca. En primer lugar, el exceso de liquidez de las actividades y las entidades en la eurozona. Las entidades bancarias se mantienen con exceso de liquidez que no ha dejado de crecer, a pesar de penalizarse de forma creciente hasta un 0,4% de intereses este exceso de capital. En mayo de 2017, el exceso de reserva y la facilidad marginal de depósitos, dinero que la banca tiene retenido en el Banco Central Europeo, alcanzaba los 1,51 billones de euros en toda la eurozona. Maudus reclama que deje de penalizarse con tipos negativos a la banca, es decir, que estos bajísimos intereses por su exceso de liquidez, que no se penalice, ya que si se está en los niveles actuales es por falta suficiente de demanda solvente de crédito. En su presentación, Joaquín Maudus también ha planteado la preocupación por el incremento de la concentración bancaria española, por ejemplo, que desde 2013 supera la media europea, aunque aún está alejada de niveles preocupantes fijados en un índice de concentración llamado AHI de 1.800 puntos. La absorción del Banco Popular por el Santander aumenta en 259 este índice, lo que supone el incremento hasta 1.445 en el negocio doméstico. En otros países y aumentos
estos aumentos del índice son superiores a los 200 y se aconseja analizar las implicaciones del incremento de la concentración sobre la competencia. La exclusión financiera de los municipios que ha quedado sin oficina bancaria tras el ajuste de capacidad realizada también preocupa a los expertos. En el caso de España, esta exclusión financiera, que ya afecta a más del 10% de la población en 10 provincias españolas, seguirá aumentando conforme siga reduciéndose la red de oficinas en el país. Para combatir sus efectos, plantean los expertos, es necesario que siga avanzando la banca online. Mañana continuaremos analizando todo el tema relativo al informe del Banco Internacional de Pagos, BIS, sobre todo el problema, pero ya a nivel internacional. Pero será hasta mañana como continuaremos analizando estos hechos de la economía global. No le cambie, Cita Cultural.